Hola, mucho gusto, soy la doctora Ana Lucía Chávez Bacerot. Nos complace estar este día de hoy iniciando un nuevo proyecto de la Universidad del Noreste llamado UNE Saludable, el cual es un podcast que va encaminado a brindar información importante a toda la población y la sociedad en general. Vamos a tocar temas de relevancia médica y uno de ellos es el incremento, en este caso que vamos a mencionar, de la utilización de los cigarrillos electrónicos en jóvenes y adolescentes. Es por eso que este día nos acompaña el doctor Andrés Ferrer Dura, médico especialista en neumología, egresado de nuestra universidad, egresado del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y es un placer para nosotros tenerlo aquí, ya que es una persona bastante importante en el área médica aquí de la zona. Gracias, doctor, por acompañarnos este día. Muchas gracias, Lucy. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Yo soy el doctor Andrés Ferrer, neumólogo, especialista en enfermedades respiratorias y pues un tema súper importante. Y revisando el tema que mencionábamos al inicio del vapeo, existe la creencia que el vapeo o la utilización de cigarrillos electrónicos es menos dañino que el tabaco normal, un cigarrillo normal. ¿Es esto cierto? Hasta cierto punto se comercializó mucho la idea de que son menos dañinos. Sin embargo, pues eso se traduce también en que sea menos dañino, no quiere decir que no lo sea, ¿no? Sí, incluso se utilizó el porcentaje de decir que es 95% menos dañino, ¿sí? Pero ese 5% sigue siendo dañino, ¿verdad? No es que sea un beneficio el vapear, sino que sigue haciendo daño, pero sí es menos dañino que el cigarro convencional, eso sí. ¿Podemos considerar, doctor, el vapeo como una puerta de entrada al tabaquismo? Desgraciadamente sí. O sea, en un inicio se utilizaron los cigarrillos electrónicos como una terapia sustitutiva de nicotina para poder utilizarlo como tratamiento para dejar de fumar, pero se encontró resultados contraproducentes, justamente por su popularidad, por su falta de regulación y por la facilidad de acceso. Los jóvenes lo empezaron a utilizar así como si fuera algo, como si fueran dulcecitos, y entonces se empezó a popularizar mucho su uso y se utiliza ahora como una entrada hacia el tabaquismo y hacia otras drogas recreacionales. Digo, es muy común ahorita para todos que veamos ya adolescentes y adultos jóvenes utilizando el cigarrillo electrónico en el lugar donde estemos, ¿no? En un centro comercial, en un área abierta donde se puedan utilizar. Y obviamente esto es preocupante, podemos ver en la televisión mucha información de que es malo, pero en realidad al paciente, en este caso al joven, no le queda claro el por qué o lo ven con mucha así confianza, porque son atractivos, porque tienen sabores inclusive, porque es una moda que se está empleando, ¿no? Y así lo ven los jóvenes. ¿Qué le podríamos decir? Digo, sobre todo este programa, si lo van a poder ver padres de familia, si lo van a poder ver los mismos pacientes jóvenes, ¿qué podríamos mencionarles como tipo educación para la salud sobre cuáles serían los efectos de la utilización de este cigarrillo electrónico a un corto, mediano e inclusive a un largo plazo? ¿Qué nos podría usted compartir? Bueno, lo que yo siempre les comento es, si normalmente todo lo que inhalamos nos hace daño. O sea, yo les pongo siempre de ejemplo la contaminación. La contaminación nos hace daño y la contaminación no la vemos. Ahora hay que imaginar si algo que estamos viendo y metiendo directamente a nuestros pulmones, lo que nos va a hacer daño. Entonces, de que el vapear hace daño, definitivamente sí, ¿verdad? Sin embargo, lo estamos comparando con un cigarro. El cigarro es una máquina de matar, ¿sí? Tiene más de 7,000 sustancias que pueden ocasionar muchísimas enfermedades. Entonces, si comparamos al cigarro, que es una bomba atómica, ¿sí?, con el vapeo, que a lo mejor es una escopeta, ¿verdad? Pues al final las dos te matan, ¿verdad? Pero puede ser una menos dañina que otra, ¿verdad? Evidentemente, ¿va a ocasionar daños a la salud a largo plazo? Sí. Por desgracia, como dices, es una moda. Entonces, la conocemos desde hace menos de 20 años. Cuando se empezó a producir el cigarro o el tabaco, fue hasta 100 años después cuando se relacionó el uso del cigarro con el cáncer
y las enfermedades pulmonares. Entonces, 20 años de estar conociendo al vapeo, pues no vamos a conocer nada de sus efectos a largo plazo. Se necesitan todavía décadas para poder empezar a relacionarlo con estas enfermedades a largo plazo. Pero sí estamos viendo algunas enfermedades a corto plazo más graves que no vemos en pacientes fumadores de cigarrillo convencional. Eso sí. Eso es importante. En su experiencia, hablando, por ejemplo, de qué pacientes o qué personas en este caso tienen más riesgo de tener la aparición temprana de complicaciones por la utilización, ¿a quiénes podríamos decir? Digo, obviamente sabemos que es malo, pero ¿quiénes tendrían una mayor probabilidad de tener mayor padecimiento respiratorio con la utilización de estos? Creo que el problema principal del vapeo es que como no tienen una regulación en cuanto al uso de los dispositivos, el problema de los líquidos principalmente es que pues no sabemos qué contienen. Entonces muchas veces los daños inducidos por los vapeadores viene por lo que contienen los líquidos. Entonces al no tener estas regulaciones, estos daños van saliendo en base a el contenido de estos líquidos. Ahora, fuera de lo que contienen o no los líquidos, el solo hecho de estar metiendo vapor al organismo puede dar cambios en el epitelio respiratorio de los bronquios, de las vías respiratorias, y descontrola a pacientes con asma, descontrola a pacientes con bronquitis crónica, o sea, los pacientes con EPOC, que son enfermedades que ya las tienen, ¿sí? Y entonces empiezan a utilizar sus cigarrillos electrónicos y se pueden llegar a descontrolar si no tienen la enfermedad controlada y los predispone a que se descontrolen fácilmente. Usted en la práctica clínica que tiene de su consulta privada, ¿ha notado algún incremento de enfermedades respiratorias o padecimientos en pacientes que tengan como una constante la utilización de los cigarrillos electrónicos? ¿O ha visto en la consulta, por ejemplo, pacientes que nunca habían tenido padecimiento respiratorio, pero que ahora ya son pacientes de usted y que tienen ese antecedente? Vaya, usted al estar así buscando, ese es el factor que encuentra. En la práctica aquí a mí no me ha tocado ver los casos que sí se han reportado a lo mejor en otros países como Estados Unidos o en hospitales más grandes de aquí de la Ciudad de México, en donde sí se han reportado como neumonías lipoideas o las neumonías intersticiales agudas asociadas a los líquidos. Pero lo que sí me ha tocado ver a mí es que los pacientes con asma sí se descontrolan con el uso del vapeo con solamente una noche de estar inhalando los dispositivos. Eso es el incremento de casos de descontrol de asma por la inhalación de vapeo. Eso es lo que más se ha visto porque se popularizó mucho en los jóvenes y sabemos que el asma pues, es una enfermedad que se asocia mucho en los pacientes jóvenes. ¿Cuál es la opinión que usted tiene en relación a comparar el fumar un cigarrillo tradicional y un cigarrillo electrónico? O sea, que en el impacto a la salud. Bueno, desgraciadamente los cigarrillos electrónicos o el vape, o sea, un dispositivo de estos que le dicen el pop, ¿no? el dispositivo, sigue conteniendo nicotina. Entonces, un pod más o menos trae lo equivalente a lo de una cajetilla de cigarros en miligramos de nicotina. Entonces, hay jóvenes que en una noche se terminan 1 o hasta 2 dispositivos y eso creen que a lo mejor es mejor que haberse fumado una cajetilla, pero al final en miligramos de nicotina es lo mismo o más. A lo mejor no tienen las mismas sustancias que contiene un cigarro convencional, pero la nicotina, pues sí se ha visto que también presenta algún deterioro del sistema nervioso central en pacientes jóvenes, tanto deterioros de la memoria y esas situaciones, aumenta el riesgo de demencias a largo plazo y ese tipo de situaciones también aún no las conocemos, pero muy probablemente a largo plazo sí se lleguen a asociar. Se va a ver un reporte. ¿Qué consejo podría darle usted, doctor, a los pacientes que están considerando dejar el cigarrillo tradicional y que ven como una alternativa de despegarse de este vicio, por así llamarlo, al tabaquismo, el utilizar un cigarrillo electrónico? De hecho, hay guías internacionales para el tratamiento del tabaquismo en donde sí se llega a utilizar como terapia sustitutiva de nicotina a los cigarrillos electrónicos. Las guías británicas sí los llegan a utilizar. Como segunda opción, antes tenemos otras terapias como son los parches o los chicles o los dispositivos inhalados como los inhaladores o los sprays como si fuera spray nasal. Y ya cuando esos dispositivos no nos ayudan, entonces sí optamos por las terapias como los cigarrillos electrónicos, pero siempre guiados por un especialista. O sea, al final sí pueden ayudar, pero guiado por un especialista.
¿Qué recomendaciones podría hacer usted a la población en general, a quienes nos están viendo en esta edición, que pudiera apoyar para evitar o reducir los riesgos del vapeo en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes? Primero que nada, evitar completamente el uso del dispositivo electrónico o el cigarrillo electrónico y permitir que los organismos puedan regular el uso de estos dispositivos para poder saber qué contienen, porque si no, estamos metiendo sustancias en nuestro cuerpo que no sabemos cómo se fabrican y también quién las fabrica o qué nos estamos metiendo en nuestro organismo. Y ya después poder saber si esas sustancias se pueden utilizar o ser consideradas como una terapia mejor para el tratamiento del tabaquismo o no. Igual y es prematuro mencionarlo de esa manera, por lo mismo que nos comenta que tiene apenas en realidad 20 años que está esta tendencia de la utilización del cigarrillo electrónico. Digo, yo aquí en México, sobre todo aquí al final de cuentas en provincia, tenemos poco de verlo como moda, que uno lo puede ver así hasta en colegas de uno, que es muy común que los estén utilizando, ¿no?, en eventos y en estas situaciones. Pero ¿existe algún estudio que esté ahorita tal vez en marcha, que esté ahorita un estudio que esté llevándose a cabo que se dedica a medir o a ver el impacto que tiene el vapeo en la salud pulmonar? Sí, se están empezando a correr estudios. Desgraciadamente también se complica la parte de, es difícil que encontrar a una persona que solamente utilice vapeador. Normalmente son fumadores duales, utilizan vapeador, pero también fuman al mismo tiempo. Entonces, el daño pulmonar, pues es difícil asociarlo a uno o a otro. Entonces, esos estudios sí se están corriendo, pero es difícil encontrar como este número de pacientes adecuado para esos estudios. Y son estudios que van a tardar porque son muy a largo plazo, ¿verdad? El daño pulmonar suele ser pues, de más de 20 o 30 años, como para poder empezar a relacionarlos si tiene el riesgo de desarrollar enfisema o el riesgo de desarrollar cáncer o bronquitis crónica, que es lo que vemos en los pacientes que usan el cigarrillo convencional. ¿Por qué en el paciente que está en un tratamiento o con la intención de dejar el tabaquismo, se le prescriben al paciente parches de nicotina o cualquier otro medicamento o algún otro dispositivo para, como terapia de reemplazo de la nicotina? Claro, bueno, es que dentro de las guías para el tratamiento del tabaquismo, el objetivo es justamente el tener o el poder evitar el síndrome de abstinencia. La nicotina es de las drogas adictivas más fuertes que existen en el mundo. Entonces, uno de los objetivos del tratamiento es hacer que este síndrome de abstinencia sea lo menos posible para que el paciente pueda dejar de fumar. Entonces, dentro del tratamiento se da tratamiento farmacológico, ¿sí?, y tratamiento no farmacológico. Dentro del farmacológico están tratamientos justamente para disminuir este síndrome de abstinencia, pero también utilizamos las terapias de reemplazo de nicotina, que pueden ser como chicles, parches, dispositivos nasales, dispositivos inhalados, como el cigarrillo electrónico, que también lo mencionan en algunas guías, y lo que vamos haciendo es vamos reduciendo la dosis en miligramos de nicotina, o sea, vamos por etapas. Empezamos con dosis, dependiendo del grado de adicción que tiene el paciente, empezamos con 21 miligramos de nicotina, después de tantas semanas 14 miligramos, después 7 miligramos, hasta que el síndrome de abstinencia ya es mucho menor y entonces ya lo vamos suspendiendo poco a poco y el cuerpo se va acostumbrando a irla dejando poco a poco hasta que ya el paciente ya no es dependiente de la nicotina. Hablando en este aspecto, ¿tiene usted alguna experiencia en dar así alguna terapia o recomendar a algún paciente y canalizarlo a algún otro médico? ¿Qué tan efectiva es en realidad o es frecuente que tengan la recaída? No, la verdad es que les va muy bien. O sea, nosotros, bueno, yo les llevo el tratamiento a los pacientes que llegan conmigo buscando el tratamiento para el tabaquismo. Tenemos medicamentos disponibles aquí en México, hay otros que no están disponibles aquí en México que tienen todavía un mejor porcentaje de efectividad y además todas las terapias de reemplazo de nicotina. Aunado a eso, normalmente también optamos por terapias cognitivo-conductuales y entonces cuando conjuntamos todo esto, la verdad es que les va muy bien, o sea, sí logran suspender el hábito completamente.
Hablando en cuestión de tiempo, aproximadamente, obviamente todos los pacientes son diferentes, ¿verdad? Son distintos, pero ¿cuánto sería como lo mínimo que podría llevar un paciente de tratamiento? Creo que ahí depende mucho del grado de adicción. Antes de empezar el tratamiento, hacemos un test y valoramos el grado de adicción que tiene el paciente y en base a eso determinamos el tiempo. Puede ser a lo mejor de 1 mes, de 3 meses o de 6 meses. También dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. O sea, si ya tiene una enfermedad que lo condiciona a que tiene que dejar de fumar en ese momento, por ejemplo, si ya tuvo un infarto en el corazón, si ya tuvo una hemorragia cerebral o si ya tuvo a lo mejor un cáncer, pues necesitamos dejarlo ya, ¿verdad? Entonces se utilizan terapias a lo mejor un poquito más agresivas y eso, o si son pacientes que a lo mejor están en riesgo ya un poquito más incrementados, pero tenemos chance así como de 3, 6 meses, pues bueno, nos vamos un poquito más lentos, ¿verdad? O si simplemente son pacientes que tienen la adicción, pero a lo mejor todavía están jóvenes, ¿no? 30, 40 años, pues nos vamos a ir un poquito más lentos porque, pues bueno, sí es un trabajo ahí medio difícil, pero se consigue bastante bien. Parece repetitivo, es como cuando hay campañas en general de educación a la salud y campañas de luchas contra cáncer de cualquier tipo, ¿no? Pero, ¿qué pudiera comentarle a las personas que nos están viendo? Recordarles en este caso, lo que ahorita mencionaba, que es un factor de riesgo el tabaquismo cardiovascular, es decir, lo va a predisponer al paciente a accidente cerebrovascular cerebral, a un infarto agudo al miocardio y otro tipo de enfermedades oncológicas también. ¿Qué pudiera usted como médico hacer la recomendación? Ahora sí, lo que nos toca a nosotros estar en consulta y estar tratando de educar al paciente y hacer lo que se concientice del por qué le da una indicación y por qué la debe de llevar. En este caso, acerca del tabaquismo, ¿qué pudiera mencionarle a los espectadores ahorita? Claro, pues si nosotros nos fijamos en las estadísticas, dentro de las primeras 4 principales causas de muerte a nivel mundial, las 4 están asociadas al tabaquismo, ¿no? Las enfermedades, las cardiopatías, que son el infarto agudo al miocardio, ¿no? Que está asociado al tabaco, bueno, y a la alimentación, ¿no? Al colesterol, triglicéridos y todo eso. Los accidentes cerebrovasculares, que también les aumenta mucho el riesgo a los pacientes que fuman. Y de ahí la tercera es el EPOC, ¿no? Que la principal es el tabaquismo. Y de ahí las infecciones respiratorias, ¿sí? La cuarta son las infecciones respiratorias, entonces aumenta mucho el riesgo de desarrollar neumonías en los pacientes que fuman, ¿sí? Un poquito más abajo, como en la octava, están el cáncer de pulmón, bronquios y tráquea, que todo eso también se aumenta por el fumar. No nada más eso, evidentemente el tabaquismo aumenta el riesgo de 27 tipos de cáncer de todo el cuerpo, ¿verdad? No nada más de los pulmones, sino de todo el cuerpo. Y no nada más de cáncer, pues bueno, también el riesgo de disfunción eréctil, el riesgo de demencia a largo plazo, el riesgo de Alzheimer, de otras 80 enfermedades que se me van, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se ha logrado disminuir el tabaquismo en los últimos años, pero bueno, nos falta mucho todavía. Bueno, como conclusión, digo, agradeciendo obviamente la presencia de usted aquí en este podcast y la información tan valiosa que le ha dado a toda la población que nos puede estar viendo ahorita, todas las personas, los pacientes, al final de cuentas que se puede convertir una persona en ser paciente, ¿no? Al escuchar esta plática y detectar, tal vez tengo en casa algún familiar que tiene tabaquismo, es momento, ya sé que hay tratamientos que pueden recibirlo. ¿Qué podría aportarnos, doctor, como conclusión a este tema para que la gente se quede con la información y lo siga analizando y poder llegar a tener una acción? Claro, que realmente el tabaquismo al final se considera una enfermedad, es un trastorno de la adicción a la nicotina, entonces hay que tratarla, tiene tratamiento. El vapeo no es una forma de dejar el cigarro, ¿sí? Se puede llegar a utilizar, pero siempre guiado por un especialista. Y agarrar el vapeo sin tener una adicción previa, pues eso tampoco nos lleva a nada nuevo, a nada bueno. Entonces, lo más probable es que después de que salgan algunas regulaciones de los líquidos y de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos, estos dispositivos no sean de venta pública como normalmente los tenemos ahorita. Así es, en cualquier lugar lo podemos encontrar, islas, en centros comerciales, en el internet,
fácilmente. Todos lados. Por eso es que los jóvenes ahorita tienen mayor acceso a todo esto. Agradecemos mucho la visita del doctor Andrés Ferrer Dura, médico especialista en neumología, en esta primera edición del podcast de UNE Saludable. Gracias, doctor, por habernos acompañado y darnos un poco de su tiempo para poder brindar esta información a toda la sociedad. Gracias, Lucy. Gracias.